vamos a estar leyendo el capítulo 3, verso 21. Cuando todos lo tengan, me confirman con un amén. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Les voy a pedir que nos pongamos en palabras de oración. Oh Padre, buen Dios de la gloria, Señor amado, te doy gracias, Señor amado, por el privilegio que me has dado de traer tu palabra en este día, Señor Jesús. Me pongo en sus manos, Padre de la gloria, que sea usted hablando a través de mí, Señor amado. Use mis labios, use todo mi ser, Señor amado. Me quito yo, que se ponga usted, Espíritu Santo de Dios. Use mi vida, Señor amado, para que los hable a través de mis labios, Señor amado. Abra, Señor amado, los corazones, Señor amado, y las mentes de cada vida que se encuentra aquí, Señor amado, y que su palabra pueda encontrar una palabra fértil donde germinar, Señor amado. Gracias le doy, Señor, por todo lo que nos da cada día, Señor amado. Me pongo en sus manos, Espíritu Santo de Dios, que usted sea iluminándome, Espíritu Santo de Dios, y dándome la sabiduría para traer su palabra, Señor. Todo esto se lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. El tema que traje esta noche se llama Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. En primer lugar, puse ¿qué significa la palabra justificado? La palabra justificado significa ser declarado justo o inocente. Justificado en la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos en la entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gracia de Dios. Amén. Dice que la justicia de Dios es por medio, la justicia por la fe es por medio de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque cuando todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Les voy a pedir que vayan conmigo a Gálatas 2:16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sabemos, hermanos, que por medio de la ley nadie pudo ser justificado. Nadie pudo cumplir la ley. El único que pudo cumplir la ley fue Jesús. Ya que dice aquí en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén, hermanos. Dice la palabra misma que cuando todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Justificación es un acto legal voluntario de parte de Dios, basado en su gracia, por cual perdona todo pecado y declara justo a todo aquel que deposita su fe en Cristo y su obra en la cruz. Amén, hermanos. Sabíamos que todos estábamos
perdidos en nuestros pecados y no había, imagínense si todavía viviéramos en el tiempo de la ley, aún nadie pudiera ser salvo, pero gracias le damos al Señor por mandar a su Hijo que muriera por cada uno de nosotros y que vino a dar su vida por cada uno de nosotros, amén. Y por causa de Él somos justificados, por tener la fe en Él y por creer en Él, amén. Ay, perdónenme, hermanos, estoy un poco nerviosa. Justificación es un acto voluntario de parte de Dios. Por su gracia perdona todo pecado, declara justo a todo aquel que deposita su fe en Cristo y su obra en la cruz. O sea, hermanos, que todos vamos a ser justificados, el que pone su fe en Jesús y cree que Él, por medio de Él, tenemos la salvación. Amén. Dios cargó en Cristo nuestras culpas y creer en Él nos adjudicó su justicia. Vamos a ir a 1 de Pedro 2:24. Dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados? Él llevó todos nuestros pecados al madero, hermanos. Él fue el que sufrió la ira de Dios. Él fue el que llevó todos nuestros pecados para que nosotros algún día pudiéramos ser justificados delante de Él y presentarnos delante de Él. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es creer en Él y creer que por medio de Jesús vamos a ser justificados, porque dice que todo aquel que quiera andar bajo la ley no será justificado delante del Señor. Cristo es nuestra justificación, de manera que Dios es justo, justifica al que es de la fe en Jesús. Romanos 3:26. Que dice, con la mira manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos habla de la remisión de la pena del pecado, que era la pena de muerte, porque Jesús llevó todo eso a la cruz. Y nosotros no tuvimos que hacer nada, hermanos. Nosotros lo único que tuvimos que hacer era aceptarlo como nuestro único y verdadero Salvador y creer en Él y seguir con Él para adelante. Porque Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Él ya pagó todo. Nosotros no tuvimos que pagar nada. Él fue el que llevó nuestros dolores. Él fue el que llevó todas nuestras culpas por amor a nosotros, hermanos. Por amor a cada uno de ustedes, por amor a mí. Dice en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén, hermanos. Que dice que Él no conoció pecado, que Él fue el único que pudo cumplir la ley. Él fue el único que pudo cumplir la ley, porque en Él no hubo pecado. Él murió por cada uno de nosotros, amén.
¿Acaso la justificación es algo justo? Si Él es santo, ¿cómo puede Dios perdonar a un pecador culpable? La justificación no excusa nuestro pecado, ni lo ignora, ni lo avala. Por el contrario, nuestro pecado es castigado plenamente habiendo Cristo asumido nuestra pena. Él fue nuestro sustituto. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo. Eso quiere decir, hermanos, que ya nosotros sabiendo la verdad y sabiendo lo que es pecado, si vamos y hacemos lo mismo sabiendo que no está bien delante de Dios, ya no queda sangre porque Cristo solo murió una vez por nuestros pecados. Ya que la ira de Dios quedó satisfecha en Cristo. Isaías 53, del 4 al 6. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, hermanos. El Señor sufrió por cada una, sufrió tanto dolor por cada uno, por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Por el amor que le tuvo a usted y a mí, Él sufrió que lo escupieran, que lo maltrataran, que le pusieran que se burlaran de Él, que le pusieran esa corona solo por amor a usted y a mí para redimirnos del pecado. Amén. Nuestro Señor es bueno. Isaías 50, Romanos 3:26 nos dice que con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Estamos libres de la condenación gracias a Jesús, gracias a que Él ya pagó el precio en esa cruz, y ahora somos justificados por la fe, por creer en Él. Ser justificado significa ser declarado justo o inocente. El versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fue gratis, no tuvimos que pagar nada, porque Jesús ya pagó el precio de nuestros pecados.
Todos necesitamos de la redención porque nuestra condición natural se caracterizó por la culpa del pecado y la redención de Cristo nos ha librado de la culpa, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Dice el versículo 5, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio para nuestros pecados pasados. De esa manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. Porque imagínense, hermanos, ¿qué necesidad tenía Dios de nosotros? Él no nos necesita a nosotros, nosotros somos los que necesitamos de Él, y para mandar a su Hijo a que muriera por cada uno de nosotros y pagar por nuestros pecados. Yo creo que a los que tienen hijos aquí no darían a sus hijos a que fueran a pagar por los errores de otras personas. Pero Dios en su bendita misericordia, Él lo hizo, que mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Dios nos mostró que Él era justo. El sacrificio de su Hijo por nuestros pecados hizo posible que Él nos ofreciera la vida eterna sin dejar impune la pecaminosidad humana. Y vemos aquí, hermanos, que dice resultados de la justificación. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén, hermanos, que dice que siendo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, porque al Él mandar a su Hijo, Jesús nos justificó delante del Padre, porque fue un sacrificio perfecto, que sabíamos que antes para cubrir los pecados tenían que ir al tabernáculo y ofrecer un sacrificio de sangre. Pero Jesús, Él fue el que hizo el mayor sacrificio al morir y derramar su sangre en la cruz, la sangre que nos limpia cada día y nos ayuda. Amén, hermanos. Amén. Cristo es nuestra justificación. De esa manera Dios es justo y justifica al que es de la fe en Jesús. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, sin fin de que Él sea el justo y el que justifica al que está de la fe. La justificación es por la fe. Romanos 4:19. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convenció de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús,
Señor nuestro, cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Abraham no dudó. Ha sido la persona que llega al punto de reconocer que no puede, pero que Dios puede. Dios le atribuye justicia por fe. Amén, hermanos. Dice que Abraham le creyó, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convenció de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén, hermanos. Eso significa que si tenemos la fe en Jesús, no tenemos que dudar de que Él ya nos salvó y de que Él ya pagó el precio y de que algún día estaremos con Él, de que algún día llegaremos a Él. Porque dice que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Amén. Pero si nosotros dudamos o tenemos incredulidad en nuestro corazón, no vamos a poder ser justificados delante del Señor, porque dice que para ser justificados delante de Dios tenemos que creer en el Hijo. Y el Hijo es Jesús, que Él murió y dice en el 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Que fue resucitado para nuestra justificación. Y que el mayor ejemplo de la fe que tenemos aquí es Abraham, que cuando Dios le dijo que saliera de su parentela, él no dudó, él fue y le creyó a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, creerle, porque dice que vamos a ser justificados por la fe en Él, por creerle a Él. Y dice en el 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Sabemos que a Abraham le fue contada su fe por justicia y que él se le tituló como el padre de la fe. Pero lo que nosotros tenemos es que creer que por medio de Jesús vamos a ser justificados delante del Padre. Amén, hermanos. Y dice en el Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Dice que porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya dice que fuimos reconciliados con el Señor cuando Jesús murió por nosotros en esa cruz, amén. Y Él llevó la ira del Señor. Él fue el que soportó todo el dolor por nosotros. Amén, hermanos. Amén. Ya que sabemos que dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén, hermanos. Así que nosotros hemos sido justificados ya delante de Dios solo por creer en nuestro Señor Jesús y creer que Él ya nos justificó delante de Dios y que ya Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así, hermanos, amén. Así, hermanos, esto es todo lo que Dios me ha dado, hermanos, y yo sé que no es mucho, pero sea para la gloria y la honra del Señor. Amén. Les voy a pedir que se pongan cada uno de pie. Les voy a pedir que se pongan cada uno de pie. Se pongan sobre sus pies. Oh amantísimo Dios de la gloria, Señor amado, he predicado su palabra, Señor Jesús. Oh bendito Dios de la gloria, Señor amado, gracias, Señor, porque ahora entendemos, Señor, que por medio de su Hijo Jesús hemos sido justificados delante de usted. Gracias le doy, Señor Jesús, por ese sacrificio perfecto que hizo por cada uno de nosotros, Señor amado. Gracias le doy, Señor amado, porque si no hubiera sido por Jesús, Señor, no hubiéramos llegado, Señor amado, a ser justificados delante de usted. Gracias le doy, Padre bendito de la gloria, por su amor y su misericordia, Señor amado, que son nuevas cada día, Señor. Gracias, Señor Jesús, bendito sea su nombre. Gracias le damos, Señor amado, por cada uno de los que se hicieron presentes en esta tarde, Señor. Bendito sea su nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús. La gloria y la honra sean para usted siempre. Gracias le doy, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Va a pasar el tiempo con mi hermano Jeremías.